Hola, 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 Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta, esa en la que compartes toda tu pasión por estas tecnologías, todo tu interés y todo tu entretenimiento con este canal, con su comunidad, con la familia Reverquest VR y por supuesto conmigo, vuestro anfitrión. Bien, vamos hoy con contenidos de actualidad. Primero quiero comentaros algo acerca del canal, de contenidos que van a venir en los próximos días o semanas como mucho. Bueno, estoy preparando un completo, digamos así, serie de programas en las cuales o en los cuales os quiero hablar con detenimiento y a fondo del tema del streaming en PSVR, es decir, de ordenador a visores y concretamente más centrándonos en las Pico 4 y un ordenador, en este caso el que tengo yo como base, pero que los resultados que os voy a compartir pues pueden ser perfectamente llevados a vuestros ordenadores con algunos matices dependiendo de el equipo que tengáis cada uno. Pero bueno, quiero hacer primero, concretamente quiero hacer tres programas. Uno primero en el que hablaré en términos generales de conceptos, etcétera, relacionados con lo que es el streaming de PSVR a los visores standalone, para que tengamos claros los conceptos, sobre todo personas que sigan el canal que no estén tan familiarizados con estas cuestiones, etcétera, que queden una serie de conceptos que vamos a usar después en los programas siguientes para esta tarea concreta dentro de la VR y después dedicaremos un programa a Virtual Desktop donde veremos ejemplos, etcétera, etcétera, y la mejor configuración que yo he encontrado y posibles fallos que tenga Virtual Desktop o no. Y también haremos otro que será el que culminará toda esta serie de programas con Streaming Assistant, que es el programa que usa el nativo, digamos así, de Pico 4 para hacer la misma labor. Y vamos a comprobar cuál de los dos es mejor bajo mi punto de vista y por qué. ¿De acuerdo? A día de hoy, lógicamente, yo esto lo haré a día de hoy con las versiones que hay de cada programa, con el visor que tenemos actual, con la actualización actual, etcétera, etcétera. Puede ser que con el paso del tiempo pues pueda inclinarse la balanza hacia un lado o hacia otro, aunque yo lo veo difícil, pero yo os comentaré al menos los resultados de un mes que he estado básicamente probando todas estas cosas en mi equipo con las características, con los programas que os he comentado, etcétera, dentro de las Pico 4 y os voy a comentar los resultados que he obtenido y bueno, pues que también os familiaricéis un poco con todo esto y podáis sacar el máximo rendimiento en esta tarea de vuestras Pico 4 y también de estos programas. Yo sé que hay muchas veces preferencias por unos, por otros, pero bueno, quizás saque yo unas conclusiones que puedan ser un poco dispares con la opinión general que hay al respecto de todo esto, pero voy a intentar por lo menos dar pruebas fehacientes de que lo que voy a comentar es de esta manera y no es de otra manera que a lo mejor otras personas por desconocimiento o por el equipo que tengan, etcétera, etcétera, pues si quizá no tenga los resultados que yo os voy a compartir. Pero os aseguro que son resultados totalmente reales, que no son inventados ni nada. Es lo que a mí me ha dado, es mi experiencia y la quiero compartir con vosotros de cara a que podáis también disfrutar de la mejor experiencia en lo que es el formato PSVR, ya que hay muchos usuarios que se compran visores como el Pico 4 o MetaQuest 2 para jugar a los juegos de PC fundamentalmente, aunque accesoriamente también jueguen algún nativo, como es mi caso, por ejemplo. Bien, dicho esto, vamos a pasar a lo que es la actualidad. Vamos a tener hoy un vídeo de actualidad donde vamos a tener dos puntos en el bloque de hardware y también alguna que otra noticia en el bloque de videojuegos, aunque en el caso de los videojuegos tampoco serán demasiadas, pero sobre todo hoy la parte más importante viene en la parte del hardware. Ya en los próximos días, como os he dicho, os iré compartiendo estos vídeos que voy a ir preparando sobre Steaming PSVR. Pero ahora vamos con el bloque de hardware en el cual tenemos, señores, un nuevo visor que se va a presentar por parte de una compañía china, concretamente DPVR, que lleva ya tiempo en el mundo de la VR, etcétera, pero a un nivel profesional, un caso parecido al de Pico, y que ahora va a dar el salto a lo que es el mundo del consumidor, se va a acercar a precios de consumidor y a productos enfocados al consumidor
mientras que anteriormente pues se ha enfocado en productos para compañías médicas, etcétera, etcétera, o sea, una VR, digamos así, enfocada a lo profesional. Y ahora dan con este producto que os estoy presentando, todavía no sabemos todas las características porque se presentará definitivamente en diciembre, a primeros de diciembre, pero sabemos ya algunas características que ellos mismos han desvelado y que nos dan a entender el producto que tenemos entre manos. El producto se llama DPVR E4, DPVR E4. Es un visor que está enfocado directamente a la experiencia PSVR, es decir, no será un standalone como por ejemplo sea las MetaQuest 2 o las Pico 4 que tienen su propio ecosistema, además de que se puedan conectar a PSVR, sino que este directamente va a ser como visores como compañías como HTC, como Apple, etcétera, etcétera. O sea, unos visores, bueno, los de Apple concretamente no, pero los HTC, los Valve Index, por ejemplo, que son visores indicados para PSVR, para gamers de PSVR que en principio no tendrían un formato nativo, pero sí tendríamos disponible todo lo que es todo lo que sea juegos, etcétera, de PSVR como de Steam o de Oculus Rift. Bien, ¿qué precio tendría? Pues tendría en principio a partir de diciembre, eh, bueno, más que a partir de diciembre, a partir de que se cumpla las 2.000 unidades vendidas, pasaría a tener un precio de 549 dólares, que traducidos a España con el IVA, etcétera, serían unos 664,29 euros. Pero si lo compramos en preventa y hasta las primeras 2.000 unidades, el precio bajará un poco y será de 499 dólares, unos 603,79 euros, ya traducido con IVA, etcétera. Por tanto, vemos que es un visor que no tiene un precio excesivamente alto, que tiene un precio muy cercano al consumidor, a un consumidor de Pico 4 o a un consumidor de MetaQuest 2. Si bien el precio es un poquitito superior, también nos va a dar ciertas características superiores y otras también no tan superiores a visores que ya están en el mercado. En principio se vendería en China y después a partir de finales de diciembre empezaría a llegar a Europa. O sea, está previsto que llegue a Europa. En principio, la preventa que comenzaría el 30 de noviembre sería específica para China. Y los envíos comenzarían a producirse a partir del 15 de enero de 2023. Pero hay que tener en cuenta que a final de diciembre llegarían también a Europa. Se podrían ya reservar en Europa y su enfoque de mercado sería llegar a Europa también. Bien, ¿qué características tiene este visor? Que este visor ellos mismos lo califican como una competencia para las HTC Vive Pro 2, pero a un precio muchísimo más competitivo. Es verdad que la HTC Vive Pro 2 te dan unas características un pelín superiores en algunas cosas a este visor, pero la verdad es que para las características que nos da este visor respecto a las HTC Vive Pro 2, que se queda muy cerca, pues es un precio casi la mitad de precio. Tened en cuenta que la HTC Vive Pro 2 cuesta unos 1.600 euros con los acoples o los añadidos del eye tracking y facial tracking. Sin embargo, este visor, pues ya estamos diciendo que la versión más cara, cuando ya pasen esas 2.000 primeras unidades, sería de 549 dólares, como he dicho, unos 664,29 euros, que sería un precio prácticamente la mitad de lo que cuestan las HTC Vive Pro 2. Tampoco sabemos porque este punto no se ha desvelado si van a tener eye tracking y facial tracking este visor, pero en principio os voy a comentar ahora mismo lo que sí sabemos de este visor. Sabemos que será standalone, que tendrá formato standalone y que se conectará al PC a través de HDMI, lo cual nos va a dar una calidad de resolución de 4K de alta velocidad semejante al DisplayPort. No sabemos si exactamente igual o no, pero se supone que conectándolo por cable al ordenador vía HDMI pues nos va a dar una calidad superior que si por ejemplo lo utilizamos con Wi-Fi, y una calidad, vamos a decir, semejante al DisplayPort. Yo tampoco la tecnología del DisplayPort no la he visto demasiado y tampoco sé
ahora mismo daros una diferencia clara entre el DisplayPort y el formato HDMI en este tipo de visores, pero está claro que en principio debería darnos una calidad superior a una conexión USB tipo C, y quizá a lo mejor se quede un poquito por debajo esta conexión HDMI de la calidad y nitidez que te da el DisplayPort, pero se queda muy cerca. Por tanto, tenemos conexión vía Wi-Fi, que por cierto no sabemos qué características de Wi-Fi, pero supongo yo que lo que se está colocando ahora en los visores es un Wi-Fi 6E, con lo cual me imagino que será un Wi-Fi 6E. Tampoco sabemos si tendrá soporte para Wi-Fi, ese formato nuevo que se nos viene de corto alcance, pero de gran transferencia, gran velocidad de transferencia, dándonos una calidad de visionado también muy buena, a pesar de estar en formato standalone. Bueno, pues eso es, nos daría una calidad en cable de HDMI, llegaría hasta 120 Hz, y que tendría dentro un panel LCD Sharp 4K, como he dicho, de alta velocidad. También por otro lado tendría lentes Fresnel, en este caso no tendría lentes Pancake, como por ejemplo las Pico 4, con lo cual a lo mejor podemos perder alguna característica de claridad, etcétera, que nos da este tipo de lentes, pero se nos asegura que a pesar de ser lentes Fresnel, como por ejemplo ocurre también con las próximas Sony PSVR 2, pues se nos asegura que que están trabajadas estas lentes Fresnel para que nos den una calidad contrastada a pesar de no ser lentes de nueva generación Pancake. Lo que pesa el visor sin la diadema, a pesar de llevar estas lentes Pancake, perdón, estas lentes Fresnel, son 280 gramos, lo que es el visor en sí, que no es demasiado peso, teniendo en cuenta que ya os digo que trae esas lentes Fresnel. Y bueno, pues esto es sin diadema, vuelvo a repetir, solo lo que es el visor. Por otro lado, tendrá un FOV, un ancho de visión de 116 grados. Ya sabemos que el visor más cercano al consumidor con más grados es el Pico 4 con 108 grados, 105, 108, y este tendría 116 grados de FOV. Y por otro lado tendría, claro, lógicamente al formato standalone, tendría posicionamiento completo con 4 cámaras, y los mandos serían unos mandos touch típicos, parecidos a los que llevan las MetaQuest 2 o las Pico 4. Y pues todo esto es lo que sabemos de momento sobre este visor DPVR E4, el modelo que está dirigido por esta compañía china al mercado de los consumidores. Como decimos, o como os estoy diciendo, el precio parece bastante competitivo, y el que nos hayan dicho que compite contra las HTC Vive Pro 2 pues nos puede hacer intuir que quizá pueda llevar, o a lo mejor saquen algún complemento para llevar eye tracking o facial tracking, pero esto no lo sabemos o no lo sabremos hasta diciembre, en el momento en que se nos desvelarán todas y cada una de las características ya de forma oficial de este visor, que ya os digo sale a la preventa el 30 de noviembre, pero solo para China, y a final de diciembre ya estará disponible para lo que es el mercado europeo. Bien, pues nada, que sepáis que este visor viene, que ya os comenté que iban a venir varios visores. Todavía no sabemos tampoco el procesador que va a tener, ni la memoria, etcétera, etcétera. Todo esto se desvelará después, pero ya las características que vamos entreviendo, si quizá no son grandes novedades espectaculares, quizá lo del HDMI sería lo más novedoso respecto a otros visores que hay en el mercado, pero por ejemplo si llevara este precio que están diciendo esta compañía, eye tracking y facial tracking, pues sería todo un puntazo y sería una forma muy barata respecto a lo que ya existe en el mercado para consumidores, supuestamente esas HTC Vive Pro 2, etcétera, etcétera, pues sería un precio muy competitivo con unas tecnologías punteras, pero no sabemos si lo va a llevar o no. A lo mejor no lo lleva y por tanto el interés por este visor pues puede mermarse, pero bueno, vamos a esperar a que nos presenten el producto, a que sepamos todas y cada una de las características que va a tener, y después ya tomaremos la decisión, y si tengo la oportunidad de testearlo aquí en el canal pues también lo haré para que sepamos si es una buena compra de cara al consumidor o no. De momento os dejo con estas características,
este adelanto de lo que puede llegar a tener este visor, dirigido, repito, a PSVR gamers. No está dirigido en principio ni a tener un ecosistema nativo ni nada, sino a que con este visor disfrutemos del catálogo de SteamVR y de Oculus Rift estrictamente, ¿de acuerdo? Por si a alguien le sale la duda de, oye, ¿podré jugar a los juegos de MetaQuest 2 y a los juegos de Pico 4? No, en principio está enfocado solo a PSVR, ¿de acuerdo? Bien, de ahí que hayan optimizado, por ejemplo, la conexión por cable vía HDMI, o intuyo yo, aunque no lo han dicho todavía, que tenga un Wi-Fi 6E o un Wi-Fi, uno que nos dé una experiencia en formato standalone lo suficientemente buena, aunque la de cable sea mejor probablemente. Bien, pues con esto acabamos este adelanto de este producto DPVR E4. Ya os he dicho los precios, etcétera, etcétera, y en cuanto salga la información oficial con todas y cada una de las características, pues como siempre le dedicaremos un programa en el canal para que estéis informados y para que el que quiera plantearse su compra pues se la pueda plantear. Por otro lado, dentro de lo que es el bloque de hardware vamos a destacar Mocopi. ¿Qué es Mocopi? Pues es el sistema de full body tracking mediante trackers que ha sacado o que va a sacar Sony Entertainment, o Sony, la compañía Sony. Bueno, ahí estáis viendo un vídeo donde se ven a una serie de personas usando estos trackers, que son los trackers tradicionales, quizá en tamaño más pequeñito. Se pone uno en la cabeza, por lo que vemos, otros en los brazos, otros en las piernas, y tiene su cajita para guardarlos, etcétera, etcétera, una vez que ya los hemos terminado de usar o para tenerlos tranquilamente en casa sin que se nos pierdan. Bueno, no sabemos demasiada información todavía y en el vídeo se ve su uso en VR Chat, pero tiene buena pinta. No sabemos tampoco precio, el anuncio ha salido en Sony Japón, con lo cual tampoco sabemos si van a llegar a Europa, etcétera, etcétera, pero bueno, quería brevemente comentarlo de que iban a sacar Sony sus propios dispositivos de trackers para full body tracking en VR, lógicamente. Lógicamente esto también es interesante porque vemos cada vez como más compañías, Pico 4 lo hará en su momento, MetaQuest supongo yo que en algún momento lo hará también, están sacando todas sus trackers enfocándose a ese gran paso al full body tracking para que podamos tener interacción de todo el cuerpo con los entornos de realidad virtual. Y esto es importante porque, entre otras cosas, pues porque el hecho de que haya varios productos de este tipo con varias compañías realizándolos va a hacer que sus precios sean más competitivos y que podamos tener más acceso a ellos desde el punto de vista del consumidor medio. Por ejemplo, que Sony saque un dispositivo de este tipo, pues va a ser muy importante porque es una compañía importante dentro del mercado de los videojuegos, etcétera, etcétera. Y con sus PSVR 2 seguro que en el mundo de la VR se va a ser importante. Y bueno, pues es notable que estén dispuestos a sacar un producto de este tipo porque va a hacer que otras compañías también lo puedan hacer, compitan y el consumidor al final sea el beneficiado. Bien, y con esto acabamos todo lo que es el bloque de hardware, con este interesante nuevo visor, ya dependiendo para qué tipo de público, quizá para el público que busca un ecosistema fuera de la PSVR no sea tan adecuado, pero para los PSVR gamers pues sí puede ser un producto que a un precio competitivo nos dé unas calidades lo suficientemente buenas para que nos planteemos su compra. Y estos Mocopi, pues ya os digo, lo interesante sobre todo, aparte de que son muy pequeñitos y parece ser que efectivos, lo importante es que nos permite ver cómo cada vez más compañías sacan productos de este tipo para full body tracking y va a ser que el producto esté más cercano al consumidor y que dentro de muy poco cada uno podamos usar este full body tracking dentro de la VR en el modo que queramos. Y todavía también va a hacer que las compañías que hacen videojuegos, etcétera, soporten este full body tracking, como ya está sucediendo con juegos, por ejemplo, como Zenith, ese juego de mundo abierto online, en el cual multijugador y tal, que ya tiene ese soporte de full body tracking si tenemos este tipo de trackers en casa. Bien, pues con esto acabamos, como digo, el bloque de hardware y vamos a pasar al bloque de videojuegos. Bueno, Reverquest maníacos, en esta ocasión en el bloque de videojuegos no tenemos demasiadas noticias y de hecho algunas de las que tenemos en cierta manera son tristes. Bien, por un lado tenemos Lightband,
que es un clon que se ha realizado, porque hay que definirlo así, por parte de una compañía china de lo que es Beat Saber, ese juego tan famoso en VR, de romper cubos con las... con las barras esas de colores, etcétera, etcétera, musical, pues se ha sacado una copia en China, de momento parece ser que solo va a estar disponible en China, este Light Band, y bueno, pues es básicamente lo quería traer porque es una copia que se ha hecho en China de Beat Saber, este juego tan famoso en VR, y bueno, pues aunque no lo tengamos disponible de momento en Europa, por causa, supongo, entre otras, de temas de derechos de autor, etcétera, etcétera, porque podrían denunciar la compañía si lo venden en Europa por ser una copia de un producto. Además, es que es una copia muy descarada en cierta manera, y estáis viendo imágenes y es prácticamente el mismo juego, pero claro, más barato, más asequible, y por tanto, pues sería una competencia desleal en teoría contra Beat Saber, aunque bueno, Beat Saber ya ha vendido lo suficiente para no preocuparse por estas cosas a mi juicio, pero bueno, pues en este sentido, salvo que lo traigamos de Strangis, como yo digo, no lo vamos a poder disfrutar en Europa, solo estará disponible en China, pero que sepáis que existe. Bien, por otro lado, Super Hit to the Top, que es la segunda parte de To The Top que se estaba desarrollando, ha parado su desarrollo por tema de problemas financieros, problemas de dinerito, y bueno, pues han parado la producción. De hecho, han retirado el juego de SteamVR, que es donde estaba disponible. Los que ya lo tuvieran comprado porque estaba en fase de Early Access podrán seguir jugando a lo que estaba desarrollado, pero se ha parado su producción y no sabemos si se retomará o si se dejará definitivamente, etcétera. Un juego que era muy recomendable, juego de plataformas en VR, de dar saltos, parkour, etcétera, etcétera. Es bastante chulo, la primera parte es muy recomendable, To The Top, pero esta segunda parte parece que pasa por problemas financieros, y si bueno, si se retoma ya os lo comentaremos, aquí os lo comentaré en ReverQuest VR, pero en principio que sepáis que se ha parado su producción, así que no lo esperamos a corto plazo. Por otro lado, se confirmó en el día de ayer en la web amiga Upload VR, se confirmó que Raven, en la segunda parte de Myst, la secuela de Myst, que ya os anuncié en un vídeo anterior, que iba a tener una secuela, un remaster de la secuela, que es Raven precisamente, pues se confirmó en aquel momento en la noticia que os di. Os comentaba que era probable que tuviera una versión en VR, y en una entrevista que ha realizado esta página amiga Upload VR, que la podéis ver allí en su página oficial, pues sus autores confirmaron que efectivamente Raven, esta versión remasterizada, tendrá una versión en VR, probablemente no sabemos para MetaQuest 2 o para PSVR, etcétera, pero imagino que si la versión de Myst tenía versión en VR, tanto para PSVR como para MetaQuest 2, pues este Raven supongo que lo tendrá también. Pero esto no se ha confirmado, simplemente se ha confirmado que tendrá versión VR, así que nos congratulamos los amantes de los juegos de puzzles, etcétera, etcétera. Y de esta saga que es mítica dentro de los juegos de PC en pantalla, y bueno, pues poco a poco parece ser que están trasladando todo este mundo de Myst y sus secuelas al mundo de la VR, lo cual es de mucho agradecer, y que porque son juegos realmente de puzzles clásicos y muy buenos. Bien, esto es por parte de Cyan. Cyan es la compañía que realiza esto, que realizó en su momento estos juegos y que están haciendo estos remasters. Y que también tenemos pendiente Firmament, que es un juego muy prometedor también de puzzles, en entornos maravillosos, en VR, etcétera, que se supone que llegará en 2023. Y por último, en la parte de videojuegos, comentaros que va a salir el 15 de diciembre para PSVR en Steam Airline Flight Attendant Simulator, donde vamos, VR, lógicamente, donde vamos a simular ser un auxiliar de vuelo, nos vamos a tener que enfrentar a situaciones extremas y hacer nuestra labor de auxiliar de vuelo. Un juego curioso que llegará el 15 de diciembre de 2022, donde nos meteremos en la piel de estos azarosos y sufridos auxiliares de vuelo que los vemos a veces cuando vamos en avión, etcétera, pero a lo mejor de esta manera vamos a saber con más exactitud la tensión que viven este tipo de trabajadores, etcétera, etcétera. Bien, y esto es todo, ReverQuest maníacos. Con esto acabamos el vídeo de hoy. Como veis, la parte de hardware es la que ha tenido más importancia en esta ocasión, por el tema de este visor que va a salir
en breve y que además tenemos todavía que confirmar características, pero las que han salido parecen bastante prometedoras, sobre todo para los jugadores de PSVR. Y esos Mocopi, esos dispositivos de Sony de Full Body Tracking, y también los juegos, las cosas de juegos, las noticias que hemos visto, también bastante interesantes, aunque bastante breves, con esa noticia triste de la caída de Super Hit to the Top, que iba a ser la secuela de To the Top. Pero bueno, veremos si se retoma más adelante, que a veces ocurre, y podemos finalmente disfrutar de este juego plataformas, que la verdad la primera parte, vuelvo a repetir, os la recomiendo porque está bastante bien y no está muy cara en Steam. Pues nada más, Reverquest maníacos. Ojo a esos vídeos que sacaré en breve sobre streaming en PSVR a vuestro visor, sobre todo centrándome mucho en Pico 4, ya que la experiencia en MetaQuest 2 es más que conocida por todos los usuarios. Haré una referencia, pero sobre todo me voy a centrar en Pico 4 y en Virtual Desktop y Streaming Assistant, para ver cuál de los dos programas realmente, bajo mi punto de vista, tiene más futuro y nos da mejor rendimiento en este momento, y sobre todo también enfocado a mi propio equipo. Lógicamente no puedo asegurar que en otros equipos vaya a funcionar de la misma manera. Sí he podido hacer ciertos testeos con algunos usuarios y parece ser que no estoy muy equivocado en mis teorías, pero bueno, en breve las desvelaré y después cada uno podrá probarlas en su propio equipo y ver si realmente dan resultado o no. Seguramente desvelaré algunas cuestiones que pocas personas saben, por ejemplo, de Streaming Assistant. Son pequeños detalles, pero que marcan la diferencia. Bien, Reverquest maníacos, nos vemos pronto aquí en Reverquest VR en un nuevo contenido. No me falléis, os espero. Chao, chao, Reverquest maníacos.